Como dijo ella, mi nombre es Hilary Benizzi, yo soy psicóloga, vengo de una formación dura, vengo de un centro de salud mental, mi papá era psiquiatra, somos 3 hermanos psicólogos, y decir que mi formación es básica, psicoanalítica, clásica argentina, y yo al ser artista siempre estuve buscando la forma de complementar de alguna manera con otro tipo de técnicas para sentir que integraba las cosas. Y me costó hasta que lo descubrí a Jung muy tempranamente, y él me permitió sentir que no tenía que disociarme y que podía de alguna manera jugar con las dos cosas. Y hace 2 años yo siempre lo seguía a Enrique Corbera, hice todos los seminarios de él, hice un máster con él hace 2 años que me permitió de alguna manera sentir que podía realmente confluir todo lo que sabía. Aparte, bueno, a esta edad tengo 58 años, hago mucha clínica de familia, mucha clínica de pareja, mucha clínica individual. Me permitió trabajar otros aspectos del bienestar que no tengan solamente que ver con la psicoterapia. Eso es un poco lo que vamos a hablar hoy. A ver, cómo unir bienestar por bieneuroemoción. Bieneuroemoción es una palabra que está como, nadie sabe, es como muy larga, mucha gente la conoce como biodecodificación, que es más conocida. En realidad es lo mismo, lo inventó Corbera. ¿Y qué es? Es un conjunto de enfoques, es una sumatoria de distintos enfoques. Tiene un poco de psicoanálisis, un poco de neurociencias, un poco de coaching, tiene un poco de lo que sería transgeneracional, que se llama las 3 generaciones, un poco de biología, que es el trabajo de lo que es la epigenealogía, que después les voy a contar qué es, y tiene un poco de técnicas espirituales y filosóficas. Entonces es un buen recopilador y un buen mezclador, Corbera, cómo puede mezclar todas esas cosas. Entonces la realidad es que no se sabe mucho porque depende cuál es tu formación de base y sobre qué lo querés utilizar, las variantes que te da la posibilidad. Entonces, si vos sos terapeuta como yo, lo vas a usar más en la clínica. Si sos un coaching, lo podés usar en un colegio, por ejemplo, para coachear. Entonces, por eso hay tanto abanico, porque realmente es un constructo que permite distintos enfoques, ¿no? Entonces, hay gente que te dice, bioneuroemoción es taoísta. Sí, tiene mucho del Tao, pero no es solamente eso, es un montón de cosas. Entonces, cuando yo les voy a hacer como un resumen de cómo utilizarlo, qué herramientas nos pueden dar. Son 4 ejes que yo manejo. Uno es la conexión entre lo que es el cuerpo y la mente. ¿Cómo sería la conexión entre el cuerpo y la mente? Primero es emociones, percepciones, creencias y pensamientos. Esos son las 4 bases sobre donde uno une mente y cuerpo, ¿no? Las emociones. Uno a veces es tan fácil, porque uno lo dice todo el tiempo, pero uno le cuesta como anclar y entender de qué estamos hablando cuando estamos hablando de emociones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un solo varón. Me hubiera gustado que haya más varones, porque está buena la energía también de lo doble de lo masculino. Si uno habla de emociones, generalmente, históricamente, culturalmente, lo emocional relacionado a lo masculino tiene mucho más que ver con represión, ¿no? Es decir, una persona, a un niño cuando está muy emocional, generalmente se lo cargaba o le decían que era maricón, es decir, históricamente la emoción en el hombre está más relacionada con reprimir la emoción. Y las mujeres están más relacionadas históricamente con el exceso. Si vos querés insultar a una mujer, ¿qué le decís? Menopáusica, regluda, loca, ¿no? Es decir, la atacás por sus hormonas, de alguna manera por sus excesos. Entonces, paradojalmente, en lo femenino y en lo masculino, lo emocional está visto por sus extremos, ¿no? Por o la represión o por el exceso. ¿Cuál sería una relación sana con las emociones? Una relación sana es poder registrar las emociones, no juzgarlas. Juzgar, ¿qué significa? Decir que algo es bueno, que algo es malo. Que lo hacemos todos, pero después podés de alguna manera volver a repensar eso. ¿Qué es lo que permite la emoción? La emoción es la base absolutamente de cualquier base de autoindagación, ¿no? En el psicoanálisis Freud decía, donde hay angustia, hay laburo por hacer. Esto es más complejo todavía, porque la emoción es lo que permite, que dice, ahí hay algo, ¿no? Entonces, donde hay emoción, uno va con un buscapolo. ¿Saben lo que es el buscapolo? El buscapolo es cuando uno busca electricidad, que hace ping, ping. Entonces, donde hay emoción, yo busco, yo miro, porque eso es lo que me va a permitir
conectar con algo. No solamente algo negativo, también puede ser algo, por ejemplo, se utiliza mucho para lo que es vocacional. En general la gente está buscando la carrera, ¿no? Y muchas veces se pierde cuáles son esas pequeñas cosas que uno lo atraen, le generan atracción, le generan una sensación de bienestar y por ahí se pierden porque no es una carrera, es un constructo más, es una foto, es una visión. Entonces hay que darle mucha bolilla a lo que me atrae, a lo que me atrapa, a lo que digo, esto me genera algo, ¿no? En general pasamos como muy rápido por esas situaciones. Y también lo que genera rechazo o lo que me genera una sensación de ajenidad, porque generalmente cuando uno tiene rechazo uno lo pone afuera, ¿no? Entonces cuando yo siento rechazo, lo primero que tengo que pensar es qué está pasando con eso, porque eso de alguna manera representa algo mío que yo lo estoy proyectando afuera. Es la parte que más nos cuesta, porque uno justifica, es decir, nos cuesta mucho trabajar nuestra sombra, ¿no? Emocional, de entender que siempre que algo nos irrita mucho o nos genera mucha reactividad, tiene que ver con algo más primario nuestro. ¿Primario qué es? Primario es primero, es decir, son reacciones más primeras que seguramente ahí quedaron algunas, lo que se llama engramas, que son como conexiones corporales con la emoción, eso se llama engramas. Cuando una emoción conecta con algo corporal, eso ya es un engrama. Eso es lo más difícil de mover. ¿Por qué? Porque está ya anclado en el cuerpo. Entonces, siempre que algo nos mueve, tiene que ver con esos engramas. Cuando nos mueve estamos hablando de cosas que decís, ¿por qué estoy en esta situación tan irritable, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con las... Ahora pasamos a lo que sería la parte de pensamiento, ¿no? Uno diría, bueno, uno todo el tiempo está pensando, ¿no? ¿A qué le damos bola, ¿no? En general, le damos bola a las cosas que nos dicen o decimos. Entonces, nos cuesta mucho registrar que el pensamiento es mucho más que lo que decimos o lo que nos dicen, ¿no? Esto tiene que ver con toda esa voz en off que tenemos constantemente, que no registramos, que es un porcentaje muy alto de nuestros consumos diarios de pensamientos, que es ese pensamiento constante, lo que se podría llamar o ruido mental, podría ser también lo que sería, en las películas americanas se ve mucho representado como que alguien actúa esa, ¿qué le dije? ¿No? Ese ruido o esas emociones más que están escondidas, ¿no? Como sería el lado B de algo, ¿no? Bueno, esos pensamientos hay que darle mucha bolilla porque es una cantidad en el día que utilizamos que no le damos mucha entidad, ¿no? Entonces hay que prestar atención a, yo siempre digo, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que uno a veces se encuentra diciendo algo que decís, ¿qué es lo que estoy diciendo? Para adentro, a mí mismo, porque uno cree que como uno se lo dice a uno mismo, eso no tiene una entidad o no tiene un valor, y la realidad es que uno está escuchándose todo el día, durante muchas horas, decirse cosas. Entonces uno tiene que prestar atención a cuáles son las cosas que se dice uno a uno mismo, ¿no? En general, los pensamientos son los que crean las creencias. ¿Qué son las creencias? Las creencias son los pensamientos a priori que yo tengo sobre algo. Es imposible no tener un pensamiento a priori sobre algo, porque el cerebro, vamos a hablar un poquito de neurociencias, muy poquito, ¿cómo conoce? Yo sé que esto es mesa porque no es silla. Yo conozco por separación, por síntesis y por análisis. Es decir, el cerebro todo el tiempo está sintetizando, separando y juntando, separando y juntando. Y así voy conociendo. Entonces, es muy difícil pretender no hacer eso cuando es la forma que tiene el cerebro de conocer. Entonces, ¿qué pasa? El punto no sería que eso está bien o está mal. Si yo tengo un formato donde yo estoy con bienestar, me siento bien, significa que yo estoy teniendo un constructo de pensamientos, un constructo de creencias que funciona en el bienestar. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo creencias que son limitantes? Esas son las que un poco vamos a trabajar, porque son las que generan sabotajes, son las que generan bloqueos y son las que generan los conflictos. Entonces, no es que las otras, lo que funciona, no, como se dice, lo que funciona no se toca, ¿no? Vamos a trabajar donde uno siente que está bloqueado. Por ejemplo, uno podría pensar, vamos a pensar un ejemplo para que entendamos lo que estamos hablando, ¿no? Yo estoy
estudié, me formé, estoy haciendo todas las cosas bien, quiero tener un acceso económico y siempre que estoy por llegar a algo que para mí es importante, no consigo de alguna manera reafirmarme en ese desarrollo económico o profesional. Entonces uno puede indagar, autoindagarse y ver, bueno, cuáles son las creencias limitantes que yo tengo, por ejemplo, en este caso, sobre el acceso al dinero. Si yo, por ejemplo, vengo de una familia que tiene una percepción de que el dinero es algo que es sucio o es algo que genera la gente que hace algo desleal, yo voy a tener un conflicto, porque cuando yo llegue a situaciones donde tengo que ingresar dinero, voy a tener un conflicto de intereses entre ese acceso o ese desarrollo que yo quiero tener, que es legítimo y es genuino, pero hay un bloqueo, algo, hay una energía que uno dice, ¿de dónde viene esa energía? De uno mismo. Es decir, es una creencia limitante que uno no reconoció como propia o como familiar, que está ahí generando un ruido. Siempre que hay un bloqueo significa que hay dos energías en contra. Bloqueo, conflicto significa dos cosas que están haciendo fuerza en contra. Algo que yo quiero y algo que no lo permite, ¿no? Lo puedo poner obviamente afuera. Estamos siempre trabajando criterios de autoindagación y de autoconocimiento para que uno pueda todo el tiempo estar entre las cuatro paredes de uno con uno mismo, generar autoconocimiento y ver cómo puede mejorar esa posibilidad de autoindagarse. Bueno, después, acá pasamos a lo que sería la segunda, como segundo constructo, que Corber habla mucho de lo que es la genealogía. ¿Qué es la genealogía? La genealogía es 3 generaciones. ¿Qué significa? Vos para pensar una problemática más compleja en general, siempre la tenés que pensar en 3 generaciones. No necesariamente para todo, pero sí por ahí para algunas situaciones, por ejemplo, cuando uno ve adicciones o ve abuso, uno ve un árbol y ves adicciones, 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 ves abuso, 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 ves abandono, abandono, abandono. Es decir, significa que en el árbol esas situaciones se polarizan. ¿Qué significa polarizar? Polarizar viene de la física, porque justamente hay muchas cosas de psicología que se sacan de los premios Nobel de la física. El concepto de polarización viene de lo que son los electrones, que es polo positivo, polo negativo. Entonces, lo que se estudia es que en una familia, por ejemplo, donde hubo un abandono, el abandono no tiene que ser literalmente un abandono. Por ejemplo, ¿cómo se trabaja lo emocional? Si una madre, cuando nace un bebé, tiene que estar 2 meses internada porque está enferma, el chiquito ese lo vive como un abandono, pero la madre no lo abandonó, no es un tema moral, es un tema emocional. Ese chico sintió un abandono, entonces eso hay que legitimarlo, no para culpabilizar, sino para darle una entidad a esa emoción. Entonces, es muy probable que cuando uno viene por ahí de una familia abandónica, se pueda polarizar en una madre muy sobreprotectora o una esposa abandónica, es decir, que uno con los hijos polarice un aspecto y haga con la pareja lo contrario o viceversa. O muchos hermanos, por ejemplo, frente a los mismos padres, encarnan una polarización de una manera... perdón, como que no estoy acostumbrada con micrófono. Entonces, por ahí puede pasar que 2 hermanos de los mismos padres, un hermano polarice una faceta, una polarización y otro hermano polarice otro. Por eso a veces uno se confunde, dice, pero bueno, tenemos los mismos padres, tenemos la misma historia, ¿por qué un hermano así? Porque bueno, por ahí cada uno lo polariza de distintas formas, ¿no? Esto es un poco el tema de lo que es lo generacional. Después está lo que se llama memoria celular, que Bruce Lipton es un biólogo muy conocido y él trabajó de cómo las creencias y las emociones afectan el ADN. Fue como un paso un poco más allá porque de alguna manera está hablando de que nosotros sale del determinismo de alguna manera genético, ¿no? Está diciendo cómo vos podés afectar tu ADN en un transgeneracional. Bruce Lipton ganó un premio Nobel, es un biólogo y es un poco lo que está trabajando mucha gente que se dedica más a enfermedades y biodecodificación y trabajan mucho con estos conceptos de cómo uno puede influir en el ADN. Y después está lo que se llama el proyecto sentido, que es
el año anterior a que concebí, el embarazo y el primer año de vida. ¿Qué significa? Es muy importante tener conocimientos sobre cómo fui gestado, cómo estaba la madre, cómo estaba la familia en ese momento de gestación. Es muy importante saber de nuestro embarazo y muy importante saber nuestro primer año de vida. Siempre para entender, para conectar, nunca para juzgar, no desde la culpa, porque muchas veces hay información que no se tiene. Si uno, yo siempre digo a mis pacientes, pregunten. La gente no pregunta, es decir, pregúntenle a tu madre. Entonces vos te encontrás con una madre que dice, no, yo antes de tenerte a vos había abortado. Un aborto espontáneo, un aborto elegido. A ver, no es lo mismo, no porque sea malo o bueno, no es un tema de juicio, sino que es importante saber qué pasó antes de ser concebido. ¿Qué pasó en el embarazo? Por ejemplo, ella nos contó que es madre de trillizos y que estuvo un mes y medio sus hijos en la incubadora, que por suerte lo vivió muy bien, pero bueno, no es lo mismo que otra situación. Eso tiene un impacto en ella como mamá, ¿no? Y también, bueno, ¿qué pasa con un recién nacido el primer año de vida, con lo impactante que es? Entonces, muchas veces conocer un poco más de información les va a dar cosas que no sabían. Siempre me llama la atención cuando les mando a los pacientes a preguntar, dice, bueno, mi mamá murió, bueno, pregúntale a tu hermana mayor. Y siempre se enteran de algo que no sabían. Es increíble porque uno no pregunta, porque como está todo el tiempo con los familiares, hay cosas que no se preguntan. Entonces, ¿para qué sirve preguntar? Porque por ahí ese dato, en un determinado momento, permite liberar algo que estaba ahí atascado o que generaba un bloqueo que uno ni siquiera se daba cuenta, ¿no? Hay casos muy conocidos de lo que se llama de los secretos. Hay muchas películas de secretos, ¿no? Donde no tiene que ser un secreto muy picante. Tiene que ver con que es un secreto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchos casos en Checoslovaquia de gente que sufrió el holocausto, particularmente en Checoslovaquia pasó mucho, que se casaban con católicas porque habían sufrido mucho y no les contaban a sus hijos, no los criaban como judíos, y esa tercera generación pasaba que por ahí un nieto, siempre se rompe algo en tercera generación. Un nieto de repente se hacía rabino, de la nada, ¿no? ¿Nieto qué? Se hacía rabino, de la nada, como en esa negación de la primera generación, siempre en la tercera generación se genera un acto. Esto pasaba, Freud tenía un caso muy conocido de un paciente que había sido adoptado y él no sabía que había sido adoptado y él deambulaba por la zona pobre de Viena y los padres no entendían por qué hacía eso. Se bajaba cuando iba a la universidad, deambulaba y era el padre biológico que estaba preso en esa cárcel y él no sabía, porque nunca le habían dicho que él era adoptado, ¿no? Entonces, fíjense cómo los secretos siempre salen a la luz. Entonces, ¿para qué sirve saber? Para que no aparezca vía síntoma, vía acto, ¿no? Todo lo que de alguna manera no ve la luz sale de alguna manera, porque está toda esa información, está todo en el cuerpo, está todo guardado. Entonces, esa información en algún momento y de alguna forma va a salir y se va a representar hacia afuera. Entonces, bueno, el inconsciente. Exactamente. El inconsciente, muchas veces la gente cree que es algo que tiene que ver con algo que es malo, que a uno no le gusta, pero el inconsciente es lo que no está iluminado. Entonces, como no está iluminado, la fantasía es que es algo oscuro, pero oscuro con un adjetivo calificativo como si fuera algo malo. Y el inconsciente son aquellos aspectos no reconocidos míos que yo los proyecto hacia afuera. Entonces, Jung decía, si yo de alguna manera hago consciente lo inconsciente, voy a dejar que ese inconsciente no me guíe. Lo que él dice es, el que no hace consciente lo inconsciente, dice que su vida, que eso es el destino, como que uno deja de alguna manera su vida al destino del inconsciente. Entonces, el laburo del autoindagador, ¿cuál es? Hacer consciente lo inconsciente, es ensanchar la conciencia, ensanchar ese aspecto de uno que
es tener más conciencia de todos los aspectos, no solamente los que nos gustan, sino los aspectos no reconocidos que tenemos. ¿Cómo nos damos cuenta de esos aspectos no reconocidos? A través de lo que nos genera mucho rechazo, lo que nos genera una situación de mucha distancia. Los sueños hay que darle bolilla, es decir, a todos esos aspectos que nos dan información de algo que podemos ensanchar. Entonces, es siempre escuchando sin juicio, ¿no? El tema de los juicios es muy importante, porque uno en general se asusta porque le parece que es algo malo, entonces ¿qué hace? ¡Oh! Se cierra, ¿no? Entonces, siempre el ejercicio de lo que es la neutralidad. La neutralidad es no juzgarse, es entender que es un aspecto de uno no reconocido que genera ese es lo que se llama el fortalecer. El fortalecerse es no tener fuerza, es el que se anima a atravesar aquellas sombras, ¿no? En todas las mitologías, tanto Cristo como Moisés, como Buda, ¿qué les pasa? Los mandan al bosque a autoindagarse, a conocerse, se pierden, encuentran su propia sombra y ahí salen iluminados. No es que se iluminan porque agarran la linterna y se iluminan. Se iluminan porque atravesan sus propias miserias, atravesan sus propias sombras y salen fortalecidos. Ese se llama el proceso de individuación, el proceso de hacerse persona, que es poder atravesar las propias sombras, las propias miserias y conocerse y autoindagarse. Muchas veces se expone como ese proceso afuera, pero en realidad es un proceso absolutamente interno. Ahora quería hacer un ejercicio que es Vamos a ver el video y lo que van a buscar es el equipo blanco, van a contar cuántos pases hace el equipo blanco. Cuenten el equipo blanco cuántos pases hace. Ya. Bueno, ¿cuántos pases contaron más o menos? ¿Cuántos pases? ¿Todos? 13 conté. 13, bueno. Y levante la mano quien vio al gorila negro. Ok, bueno, 3, 4, 5. Bueno, miren ahora de vuelta el video y miren el gorila, que miren el gorila. ¿Cuántos eran los pases? No los ven, no los ven. Los pases eran 15, pero igual el punto no eran los pases. Bueno, esta es una charla TED viejísima que a mí me encanta porque hay muchos ejercicios de Gestalt donde muestran cómo uno, bueno, en la charla TED uno solo vio el gorila. ¿Por qué? Porque estaban muy todos cebados en contar los pases, porque les dio mucha carga a los pases, entonces estaban todos compitiendo, entonces todos estaban preocupados en contar los pases y uno solo en todo el auditorio vio el gorila. Generalmente si uno está más chill, estás más relajado, venís de una clase y no estás tan condicionado, seguramente veríamos el gorila. Lo que pasa es que estamos muy condicionados. Por el afuera, es obvio que uno está muy preocupado por el TikTok y esto, lo que no estamos tan conscientes es de lo condicionados que estamos internamente. Porque nosotros también nos tenemos como unos mandatos de cómo vamos a interpretar la realidad. En general lo ponemos eso hacia afuera y ponemos como que esto estamos muy influenciados más bien externamente y nos cuesta más registrar cómo tenemos mucho condicionamiento en nuestras percepciones en relación a lo que percibimos y cómo interpretamos. Entonces, un poco tener más conciencia de esa lectura de interpretación sobre, por ejemplo, cuántos gorilas no vemos, ¿no? Un poco el ejercicio. ¿En este caso sería un tema de atención selectiva? Exactamente, pero eso surge para todo, uno todo el día está así. Es decir, cuando Buda decía que estábamos dormidos, se refería a eso, de que estaba el Buda caminando por adelante tuyo y que no lo veías, porque uno ve lo que quiere ver, ¿no? Entonces la construcción de la realidad es un proceso muy complejo, ¿no? Entonces, ese es claro que no ves el gorila porque estás buscando pases, pero en la vida estamos así, buscas una zapatería y estás zapatería y se te pierden otras cosas. Bueno, lo que pasa es que es tan complejo el proceso de cómo vamos conociendo que estamos todo el tiempo sesgados. Entonces, un poco el ejercicio nos sirve como un ejercicio de neurociencias
porque mucho se habla de neurociencias y a veces a uno le cuesta entender cómo uno lo puede hacer cotidiano la neurociencia, ¿no? La neurociencia, ¿qué es? Es entender cómo funciona el cerebro. Yo tengo un surco muy grande, que es, por ejemplo, donde va un tractor, ¿no? Entonces, si yo quiero, de alguna manera, generar un camino nuevo, al cerebro le va a costar mucho más trabajo cambiar la huella por una huella más chiquita, entonces va a tener una tendencia el cerebro a irse al camino más fácil, porque el cerebro encuentra siempre la ley del menor esfuerzo. Y esto no es bueno, el cerebro no juzga, es un tema absolutamente cognitivo. Entonces, si uno quiere hacer un cambio de percepción, va a tener que registrar que va a tener que hacer un esfuerzo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ejercicio del gorila, que les di recién, ¿para qué les va a servir? Para que ustedes durante el día digan gorila, 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 porque si uno no lo ancla, ¿qué es el anclaje? El anclaje se usa en neurociencias para decir cómo puedo salirme del sesgo, ¿no? Entonces, uno no puede salirse de todo el sesgo, uno tiene que elegir algo. Entonces, yo lo que les propongo es que elijan pequeñas cosas donde uno pueda, en la repetición cotidiana, salirse un poco del sesgo, lo que quieran salirse, es decir, que puedan ver el gorila, ¿no? Es decir, no estoy viendo el gorila y está pasando por adelante mío y no lo veo. Bueno, ¿en qué cosas yo puedo elegir o seleccionar que me gustaría mejorar, ¿no? Entonces, esto es algo, siempre yo lo que propongo es ejercicios pequeños, cosas pequeñas, ¿no? Después, acá hay espejos, yo lo que les recomiendo para anclar también es que hagamos un ejercicio donde se miren en el espejo, que es un poco lo que estamos haciendo, una autoindagación, y vos decís, bueno, pero yo me miro todos los días en el espejo. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque yo acá me miro en el espejo y digo, yo soy, ¿no? En general uno no dice, yo soy el nombre de uno. Yo soy Ela y me miro en el espejo. Entonces, cuando ustedes se miren mañana en el espejo pasado, se van a acordar de este espejo, que es diferente. Entonces, ahí pueden decir, bueno, ¿qué quiero anclar? ¿Cuándo se ancla? A la noche, cuando me voy a dormir y cuando me levanto. ¿Por qué? Porque es el momento que todavía estoy, en ese momento intermedio, cuando todavía estoy en vigilia, entonces se ancla muy bien. Cuando estoy por dormirme y estoy levantándome. Entonces, si yo quiero fijar algo, ese es el momento de fijarlo. Y le tengo que dar tiempo, porque nuestro cerebro está muy acostumbrado. Entonces, en general, cuando uno quiere anclar algo, se le da 15 días. Lo que pasa es que uno se olvida. Entonces, traten de repetir lo mismo 15 días que quieran anclar. No 21. ¿Eh? No 21. El que quiere 21, es decir, yo propongo 15 días porque me parece un número amable. Una semana me parece poco y un mes me parece mucho, ¿no? Entonces, yo lo hacía con el reloj. ¿Por qué encontré yo 15 días? Ahora nadie usa reloj. A ver, ¿quién usa? Acá en Miami se usa reloj, porque se puede usar reloj. En Argentina nadie usa reloj. Entonces yo les propongo un ejercicio que es muy bonito, que es, se cambian el reloj de mano. Entonces todo lo que usan de un lado se lo ponen del otro. ¿Para qué sirve eso? Cuando van a mirar la hora, se van a confundir de mano y van a tener que hacer ¡oh! Y voy acá. Entonces ahí busco qué quiero anclar. Suponete, cada vez que miro la hora me quiero recordar de que tengo que tomar agua. Una tontería, ¿ok? Entonces yo cada vez que voy a ver la hora voy a hacer wop, wop, a agua. En 15 días ya cambiaron y empiezan a hacerlo con la mano adecuada. Entonces cuando ven que ya son casi ambidiestros, se cambian de vuelta el reloj y si faltó todavía 15 días más, lo hacen de vuelta con el otro lado. Entonces se van a encontrar que hacen chupu, chupu, ¿no? Como una cosa como que están engañando al cerebro. Entonces, al engañar al cerebro, ahí está la posibilidad de anclaje. Es como que hay como un despertar. Entonces, siempre hay que como confundirse uno mismo, ¿no? Como un juego doble. En general, en 15 días, algo sencillo se logra. Si es algo más complejo, lo pueden hacer todo el tiempo que sea necesario hasta que ustedes logren anclar aquello que quieren anclar. No, porque hay una teoría del hábito que son 21 días, por eso Exactamente. Con el 21, ¿no? En realidad uno lo puede hacer, hábito. yo descubrí que ya a los 15 días la gente aprendía, ¿no? Y si se lo da uno a un niño, el niño yo creo que... ¿Para qué tipo de anclaje? Para un hábito. Un hábito, por ejemplo, si es sencillo, puede ser, por ejemplo, la gente quiere tomar más agua y se olvida de tomar agua. Entonces tenés que, yo en Argentina lo hago con el celular.
uno está todo el tiempo, abre el celular y mirando la pantalla de inicio. Entonces, si cada vez que miras la pantalla de inicio significa que tenés que, no sé, ir al baño, porque hay gente que no va al baño y se aguanta el pis, por ejemplo. Esto es algo muy común, ¿no? Que dicen, no tengo que aguantar. Entonces, bueno, voy al teléfono y pienso, ¿tengo que ir al baño o no? Sí, tengo que ir al baño. Entonces me registro. A veces el anclaje es para registrar. A veces puede ser cómo me siento. O para dejar de pensar algo que te esté interrumpiendo. Exactamente. No puede ser parar la cabeza. O sea, Exactamente. El anclaje es la intención. Lo importante de un anclaje es la intención. Si no hay intención, no pasa nada. Porque yo, si miro el teléfono y no sé para qué miro el teléfono, sí, voy a ponerme a mi diestro, voy a aprender muy rápidamente a utilizar el reloj de los dos lados, pero no tengo un anclaje, porque falta la intención. Lo más importante es la intención y una intención que tenga emoción. Si no hay emoción, no pasa nada, porque lo que genera el cambio y la posibilidad de mover algo es si hay emoción. Entonces, a veces uno dice, quiero tomar más agua, pero en realidad no está comprometido con ese proceso, porque no está ahí el alma de uno en ese compromiso. Entonces es muy importante que uno diga realmente qué es lo que quiere anclar, que no haga como que quiere algo que en realidad no quiere, porque eso es hacerse mucho daño, porque después no pasa, y no pasa porque uno no lo pide, porque uno no lo quiere, porque uno realmente no está en ese compromiso. Entonces es preferible pedir cosas muy pequeñas, pero donde esté el alma, donde haya emoción, ¿no? Después el último tema, antes de hacer un ejercicio que vamos a hacer, es lo que se llama la responsabilidad personal. ¿Qué sería la responsabilidad personal? En general, todos nos quejamos mucho, más la gente en Occidente, yo vine acá a Miami y para llegar acá tardamos mucho tiempo, tardamos 15 minutos para hacer una cuadra. Si uno está fuera de eje, eso te saca de eje, realmente. Entonces, uno está todo el tiempo contaminado por tengo que llegar, tengo que hacer, entonces uno tiene muchas razones lógicas para estar fuera de eje. El tema es que si uno quiere encontrar esos motivos, uno realmente la puede pasar muy mal todo el día y todo el tiempo, ¿no? Entonces, en bioneuroemoción se habla mucho de lo que son dos estados de conciencia que tenemos todos, que es el empoderamiento y la victimización, pero entendido desde un lugar más profundo, no desde la victimización más sencilla que sería, uy, pobre de mí, todo me pasa a mí. Eso sería como una capa muy rústica que se supone que todos los que estamos acá, si están acá es porque no están en esa capa, están en capas mucho más profundas. Ahora, cuando yo uso el gerundio, me hicieron, me pusieron, me dejaron, el gerundio es la N final. Eso es victimización, significa que yo no estoy en primera persona. La primera persona es todo me pasa a mí, yo soy responsable absolutamente de todo lo que me pasa, no culpable. Hay una psicologización muy mala de culpabilización de la enfermedad y de los síntomas. Y eso lo que genera es que la gente salga corriendo, porque si yo encima que tengo un cáncer, viste la gente que te dice, te hiciste un cáncer. Entonces, encima de tener que curarte el cáncer, tenés que sentirte culpable porque te hiciste un cáncer. Entonces, nadie le gusta sentirse culpable. Entonces, hay una confusión muy grave en los últimos tiempos donde todo el mundo te dice como que es psicológico, como que te lo haces como algo negativo, no como para entender, para autoconocerse. Entonces, es muy importante la diferencia entre responsabilidad y culpa. Uno es responsable de todo. Entonces, ¿cuáles serían las posibilidades que da el bienestar, ¿no? El bienestar, ¿qué significa? Como dice la palabra en castellano, es estar bien. Y uno puede estar bien a pesar de. ¿Qué significa a pesar de? Uno diría, bueno, yo voy a estar bien cuando me mude, o voy a estar bien cuando me case, o voy a estar bien cuando... Si uno lo pone a futuro, eso no es bienestar. El bienestar es estar bien con lo que hay hoy, con lo que está pasando hoy, con lo que estoy viviendo hoy y con las condiciones que tengo hoy. Cuando yo empiezo a decir que mi bienestar va a estar a futuro, es porque estoy en el mal vivir, lo que se llama el mal vivir, porque estoy de alguna manera postergando algo que creo que va a venir de afuera y que va a venir en un futuro. Entonces, eso es lo que se llama la apropiación. La apropiación es hacerte responsable de que esto es lo que hay y vos la tenés que pasar lo mejor posible y tenés que percibir y hacer un cambio de percepción y de interpretación
de eso que estás viviendo para poder vivirlo de otra manera y tener mayor bienestar. Porque es muy fácil tener bienestar cuando uno está feliz y todo va bien tan popa. El dicho en la cancha se ven los pingos, la gran dificultad es ver cuando uno tiene dificultades, cuando las cosas no salen como uno quiere, cuando pasan cosas, ahí es donde uno tiene que trabajar el bienestar, ¿no? Entonces, y siempre con gratitud. ¿Qué significa? Cuando estoy bien, agradezco, porque hay mucha ayuda para estar bien, y cuando estoy mal, trato de no bajonearme, es como si fuera la ola de ser, es como que la neutralizo. Cuando me subo a la ola, trato de surfearla, aprovechar, porque hay épocas de vacas gordas y épocas de vacas flacas, entonces cuando estoy arriba la surfeo y cuando la ola baja, trato de amortiguar el golpe. Uno ve a alguien surfear y es muy lindo verlo porque cómo van jugando con ese manejo del cuerpo en la subida y la bajada, ¿no? Y sin juzgar, si yo creo que el mundo está en contra mío, si yo creo que Dios me está castigando, no me voy a poder empoderar, no voy a poder hacer ese trabajo espiritual que es responsabilizarme, ¿no? Yo lo que les propongo es, todos tienen llave porque tienen o la llave del auto o la llave de la casa. Bueno, agarren las llaves todos y cuando agarren las llaves, hoy para entrar al auto o a la casa, lo que van a anclar con esa llave es que ustedes tienen la llave para poder sentirse mejor y que esto no está puesto solamente y necesariamente en el afuera, que puede haber mejores condiciones, obviamente hay gente que tiene mejores condiciones, pero que la llave está siempre en uno, ¿no? Rumi decía que ahí donde está la herida es donde entra la sanación, que donde está la herida entra la luz, ¿no? Como la herida como la posibilidad de encontrar esa sanación y no enojarse con las cosas que nos pasan, sino tratar de entender qué nos vienen a contar, entender que siempre hay una posibilidad de interpretarlo o de vivirlo de otra forma. Y en general, cuando uno tiene esa emoción, ahora lo van a ver en un ejercicio que vamos a hacer, uno tiene que ir para atrás con el buscapolo y eso ya les pasó. En general, uno repite, siempre nos pasan más o menos las mismas cosas, lo que pasa es que vamos cambiando los escenarios. Cuando uno entiende que son escenarios emocionales, puede autoindagarse solo. Entonces yo lo que les propongo, vamos a hacer un ejercicio para no extendernos mucho, que es para adentro, no es expositivo, es un ejercicio de insight para uno. Entonces van a buscar un conflicto o un bloqueo que quieran trabajar. Tiene que ser algo que sea concreto, no puede ser una generalización. Y tiene que ser algo donde está localizado en tiempo, si puede ser geográficamente mejor, si puede tener un contexto, un entorno, el ver dónde estoy, con quién estoy, qué está pasando, que no sea una idea, que sea realmente donde haya emoción. Acuérdense que si no hay emoción no pasa naranja, tiene que haber emoción. Entonces ahí, cuando voy encontrando ese conflicto o ese bloqueo, puede ser algo grave, algo mediano, algo liviano, no se juzga ningún conflicto y no se juzga ningún bloqueo. Todos son recibidos, ¿ok? Bueno, traten de conectar con la emoción que sienten. Regístrenla, fíjense si la pueden localizar en alguna parte del cuerpo, si está más en algún lado que en otro. Busquen, ¿no? Como con el buscapolo, van con el buscapolo buscando a ver dónde hay carga. Y ahora traten de etiquetar eso que sienten. ¿Qué sería etiquetar? Etiquetar, le pongo una etiqueta, un adjetivo calificativo. Por ejemplo, no sé, siento que esto es injusto, me siento abandonado, me siento rechazado, me siento impotente. Y hay listas de adjetivos calificativos para describir, puede ser un adjetivo calificativo o pueden ser 2 o 3, que representen esa emoción que yo tengo en ese momento, ¿no? Me siento inseguro, es decir, utilicen todo lo que les aparezca como adjetivos, etiquetas frente a esa emoción que yo siento, frente a ese conflicto, frente a ese bloqueo. Ahora, una vez que está etiquetado, que tiene nombre y apellido, voy con el buscapolo a decir, a mí esto ya me pasó. Entonces voy
Puede ser en la misma situación, con la misma persona, o en el mismo lugar, puede ser en un trabajo, puede ser en un vínculo. Voy tipo diciendo, pues esto ya lo sentí, acá me acuerdo que también me sentí así. A ver, entonces voy buscando en qué otras situaciones ya me sentí así. Puede ser, después puedo cambiar, puedo decir, me pasó en el trabajo y también me pasó con mi padre. Después me pasó ayer. Bueno, vamos buscamos y vamos para atrás. Vamos a juventud. Algunos son jóvenes, vamos a la juventud. Esta sensación yo ya la tuve, yo ya la pasé. Entonces, si pueden, a algunos les cuesta más que otros, porque son cuestiones que tienen que ver con posibilidades de registro. Trato de ir primera juventud, y si pueden, adolescencia, y si pueden, primera infancia. Hay gente que tiene más registro de su primera infancia, donde yo encuentro esta etiqueta, la misma etiqueta, pero obviamente en otra situación, y el registro de un adolescente o de un niño es absolutamente diferente, porque el niño vive más cuerpo, no idea, entonces es distinta la sensación. Entonces, no importa si llegaron al niño o llegaron hasta el adolescente o simplemente hasta el presente, es válido. Lo que tratan es de ver qué pueden ver desde las herramientas que tienen hoy y los registros que tienen hoy, cómo pueden mirar y cómo pueden observar esa misma situación más juvenil o más joven, por ahí es un año, pero es un año, o por ahí es más niño, y qué pueden decirse, qué les gustaría que le hubieran dicho, o qué pueden decirse frente a esa situación, desde un lugar de sanación, nunca de juicio. Siempre eso permite una liberación emocional. Muchas veces uno logra, a través de estos ejercicios, liberar emoción, y cuando uno libera emoción, ¿qué se libera? Se libera bloqueo. En general uno se entretiene mucho con lo que está pasando ahora, y cuando uno está muy ensimismado, con una etiqueta muy... ¿Vieron esta gente que dice a mí siempre me pagan, o a mí siempre me abandonan, o todos me dejan, o a mí siempre me sale todo mal? Es decir, cuando uno repite estas frases, cuando uno etiqueta, lo que va a etiquetar siempre es lo mismo, ¿no? Y esto ya a uno ya le pasó. Entonces, cuando uno entiende eso, permite poder liberar esa energía. Y uno puede ir mucho más profundo, que es ver en el árbol de uno, el árbol cercano, donde esto también se repite. Puede ser que yo no lo vivo con mi marido, pero sí con mis hijos, y esas sensaciones se repiten, o mi mamá me lo hacía a mí, o yo se lo hacía a mi hermano, y van viendo todas las combinaciones, como hablábamos de lo que eran las polaridades, todas las polaridades posibles que tienen estas posibilidades emocionales de repetirse en el árbol, ¿no? Entonces, eso lo que permite es desbloqueo. A veces puede uno en una sesión de bioemoción, en una sesión, desbloquear algo, y eso se llama en física cuántica un salto cuántico, y a veces lleva más tiempo. No tiene que ver con nada en especial, tiene que ver con un laburo que uno a veces desbloquea algo, y a veces uno tiene que trabajar más, ¿no? ¿Cuánto hay que trabajar? Yo le decía a ella antes, lo necesario, hasta que uno sienta que está limpio, que uno no es que va para atrás, sino que va con el buscapolo y no hay carga. Cuando no hay carga es porque estás ok. Cuando empieza a haber carga, ese es el camino, es buscar siempre dónde hay carga. Entonces, la gente te dice, no, pero esto me pasó hace mucho tiempo. No, no pasó hace mucho tiempo, es presente, porque si hay carga, es presente. Siempre que hay carga, es presente. Entonces, el tiempo pensando en, no tengo ganas de hablar de esto, porque sigue estando presente. Lo que pasa es que se manifiesta en distintos conflictos, en distintos bloqueos. Entonces, eso es una forma de autoconocerse, de autoindagarse, y si uno se anima, puede estar todo el tiempo observándose en sus enojos, en sus irritaciones, en sus atracciones. Vos decís, ¿por qué esta persona me atrae? Y hay que darle bolas a esas cosas, ¿no? O esta persona me disgusta, y seguramente esa persona tiene algo que yo estoy proyectando en la otra persona que yo todavía no reconocí como propio, y es normal, es decir, y con amor. Uno en general este trabajo lo corta porque uno es muy desamorado, entonces cuando uno se le viene la sombra, uno se asusta o se siente mal y lo corta, ¿no? Si yo soy amorosa, no lo juzgo y todo lo que viene a casa está bien recibido, uno puede expandir la conciencia sin tanta necesidad de juicio como algo bueno, como algo malo, ¿no? Entonces, ser piadosos con uno mismo es
fundamental, ¿no? Bueno, quiero saber si quieren hacer alguna pregunta del ejercicio, si alguno sintió esa repetición, ese trabajo emocional, si lo pudo registrar, ¿no? O si alguno se anima y quiere compartir, estamos ok. ¿O quieren preguntar algo? No sé si compartir, pero definitivamente pude registrar algo, sentí, como que pude hacer un ejercicio. Okay. O sea, sentí el ejercicio. Okay. Esto uno lo puede hacer todo el día, todo el tiempo y es interesantísimo. Yo, por ejemplo, hace una semana que estoy acá y dejé de fumar y trabajé no dejar de fumar. Yo fumaba armados, no fumaba mucho, pero no me gustaba fumar, no me hallaba. Entonces lo que trabajé no es voy a dejar de fumar, trabajé la creencia de que me iba a costar dejar de fumar y que por ahí me iba a dar más hambre o que no iba a poder o que me iba a poner ansiosa. Trabajé la creencia que tenía relacionado al dejar de fumar, que no tenía que ver con el dejar de fumar, sino que era una creencia negativa que yo tenía relacionado a lo que era fumar. Y paradojalmente no me costó dejar de fumar, porque no trabajé voy a dejar de fumar, voy a trabajar la creencia limitante frente a lo que yo estaba poniendo en ese dejar de fumar o fumar. Obviamente esto no es para todos, cada uno tiene que hacer su proceso, pero les quiero contar cómo algo puede funcionar desde la creencia limitante, no tanto del acto, porque lo que sostiene el acto es la creencia. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Me gustó? Bien, bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Sé que es muy difícil llegar hasta acá y la verdad es que en estos horarios, pero bueno, realmente muy agradecida. Para mí es muy lindo hacerlo acá en Miami, me da mucho gusto. Así que muchas gracias por venir. Gracias. Sí, gracias a todas por hacerse el tiempo de todas y Muy todos, interesante. por hacerse el tiempo de venir hasta acá. La intencionalidad de venir a estos encuentros me encanta porque me doy cuenta de que hay comunidad y que hay gente que tiene un interés por participar de estas cosas. Quería agradecerle al equipo de Simona, un fuerte aplauso. Muchas gracias. Genial este espacio. Definitivamente. Y bueno, por favor, anoten los teléfonos y emails, así los pongo en el mailing list y los vamos avisando. Y otras actividades que ver haciendo Luli con la Todos atelier. los- Y si todos quieren, los meses. ahora se pueden tomar un vino y les pido por favor que se miren en el espejo diciendo yo soy para adentro el nombre y que se acuerden de eso cuando se miren en el espejo cada día, porque es como esta charlita que es de 1 hora y media, la ampliamos y le damos como una carga, un poco, le damos como más, las tiramos. Entonces cada vez que se miren en el espejo se van a acordar qué es el espejo, ¿no? Y se acuerdan de las llaves y tenemos al gorila. Entonces tenemos gorila, las llaves y el espejo.